subir, o el primero de los PowerPoint. ¿Se ha caído Moodle, profe? Ah, ¿se ha caído Don Moodle? Sí, sí. Hoy anunciaron para Economía también que estaba caído. Ah, tenés razón, la tengo caída la página de Moodle. Bueno, entonces, sí, voy a buscar mi archivito y ya se los comparto. Aguántenme, menos mal. Yo lo tenía encima abierto ya al código, al material, pero lo voy a buscar. Aguántenme, se está ejecutándose. Bien. Bien, estoy con ustedes. ¿Quieren que se los pase al PowerPoint? Alguien me preguntó ahí, ¿quieren que se los pase al PowerPoint? Si no lo tienen, voy entonces con ustedes. ¿Por WhatsApp puede pasar? Sí, te lo paso. Ahí lo adjunto entonces. Este PowerPoint probablemente pueda llegar a tener, es PowerPoint, el que está subido en el aula es PDF. Tiki, 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 tiki. Implantación. Bueno, ahí va, salió en camino, así que lo van a recibir, espero. Creo que ya lo recibieron. Controlen nomás si lo han recibido. Sí. Bien. Bueno, pongo entonces a compartir. Compartir la pantalla. Y entonces, bien. Probablemente por ahí yo me quede... por ahí si yo no avanzo en el PowerPoint, ustedes me chiflan, cosa de que por ahí yo pueda colocarlo porque para compartir pantalla, comparte bien la pantalla en PDF, pero la pantalla en PowerPoint no, necesita que se comparta cada diapositiva por separado. De todos modos voy a hacer una cosa, lo voy a ir guardando como PowerPoint, como PDF. Si les digo que es una mañana de lunes, ¿sí? Bien complicada. Bueno, voy a ir pasándolo así que es más fácil. ¿Todos están conmigo? ¿Me pueden decir si están ubicados en la diapositiva número 2? Estoy por trabajar con la presentación de qué se trata, la implantación y el soporte de sistemas. Sí, profe. Bien, ahora sí. Gracias Franco por contestarme y voy. Entonces, contemos de qué se trata la implementación y qué hay en este PowerPoint. En primer lugar, me tengo que acordar que la implementación es la última de las etapas. Es la última de las etapas tradicionales en el ciclo de vida de los sistemas.
Después de haber realizado el proceso de modelado, ¿se acuerdan que en la clase pasada vimos el diseño físico, el diseño lógico y el diseño físico? Después de haber pasado esa parte, ahora entramos en la etapa de la implantación. ¿Qué se hace en esta etapa? Fundamentalmente todas aquellas actividades que están vinculadas, todas aquellas tareas que involucran colocar el sistema y que el sistema salga funcionando. Entonces, en este conjunto de actividades aparecerá todo lo que esté vinculado a la parte de infraestructura, todo lo que esté vinculado a la parte de acomodación de los diferentes aplicativos, incluyéndose las bases de datos que se necesiten, y también todos aquellos elementos que estén vinculados a los recursos humanos. Por eso, en la implantación del sistema se incluye a la capacitación o el soporte de los usuarios. Vamos a ver también que en la parte de soporte se incluye otro punto interesante que es el mantenimiento de los sistemas y que abarca 4 posibilidades distintas: el mantenimiento correctivo, el mantenimiento preventivo, el mantenimiento perfectivo y el mantenimiento adaptativo. Todas las terminaciones en ivo. En la diapositiva número 3 habla de que fundamentalmente la etapa de implantación del sistema abarca 2 grandes grupos de actividades. Es como que esta gran etapa se divide en 2 grupos diferentes de actividades que tienen, por supuesto, una relación de orden. Primero se realiza la implementación del sistema y luego la instalación y la realización de pruebas del mismo. Cuando estoy hablando de la instalación del sistema, simplemente voy a pensar en de qué manera se va a instalar el sistema. En la medida en que avanzo en la instalación, voy a tener que pensar en otros elementos más, como por ejemplo, les decía entonces que la implantación, además de, abarca 2 grandes actividades, 2 grandes y diferentes actividades, y además de la implementación, abarca la instalación propiamente dicha y la parte de pruebas. Durante esta unidad, lo que vemos es de qué se trata o qué actividades están involucradas en este primer grupo, en las actividades o en el grupo relacionado con la implementación, y qué actividades se vinculan al segundo grupo, al grupo de instalación y pruebas. Veamos entonces un poquitito, y para tratar de no perderlos a ustedes, me voy a ubicar en la diapositiva número 4. En la diapositiva número 4 habla de cuáles son las diferentes actividades que involucra este primer grupo de actividades de la implantación llamado instalación e implementación del sistema. En esta etapa de implementación del sistema se realizan 3 actividades diferentes. En primer lugar, analizar y en todo caso ver qué es lo que sucede y poner a punto todas aquellas tecnologías de comunicación que sean necesarias para que nuestro sistema funcione. ¿A qué me refiero con esto? Si mi sistema va a funcionar en red, tendré que establecer todos los elementos para materializar la red. Si la red va a ser Internet, tendré que averiguar que todos los elementos de Internet estén a disposición del sistema. Si voy a pensar en una red interna, es decir, en una intranet, también tendré que poner en juego todos aquellos elementos que van a estar vinculados con las tecnologías relacionadas
a la comunicación de los módulos de un sistema que va a estar distribuido en diferentes terminales. Junto con esta etapa, junto con esta actividad primera de la etapa de implementación, aparece la segunda de las actividades o etapas, que es la de las bases de datos. Nosotros habíamos visto anteriormente el diagrama de entidad-relación, apenas rozamos con el tema de los diagramas relacionales y ahora me toca ya directamente ponerlas en escena a las estructuras de bases de datos. Acá me puede ocurrir que la base de datos esté vacía y que mi sistema sea por primera vez, pero en muchos casos puede ocurrir de que existe un sistema ya en la organización y entonces se debe producir lo que conocemos como la migración de datos, o sea, el pasaje de los datos de una base de datos viejas a una base de datos actualizada, que puede tener nuevos campos, que puede estar dividida en nuevas tablas. Por lo tanto, también hay un proceso que involucra la implementación del sistema dentro de la etapa más grande llamada implantación. Por último, en esta etapa también se deben poner en escena, refinar todos aquellos elementos o aplicativos de software que sean necesarios para poder hacer que el sistema funcione a la perfección. ¿Cuáles serían estos programas o cuáles pueden llegar a ser los aplicativos extras? En primer lugar, tengo que saber o tengo que ver que si voy a utilizar un celular, un dispositivo móvil para mi sistema, o si voy a emplear una computadora de escritorio portátil, ambas tienen un sistema operativo o un software de base diferente. Y probablemente puede ocurrir de que exista compatibilidad o no con el sistema que yo construí en mi propio equipo, en mi propia máquina y con mis propias características. Entonces, uno de los programas que se tiene que poner al día para poder hacer correr mi sistema nuevito es el tema del sistema operativo. Junto con el sistema operativo es probable que haya enganchados unas cuantas librerías o unos cuantos programas que como complementos, como rutinas de DL, se necesitan acoplar. Asimismo, si lo que voy a hacer con mi sistema es una impresión, es decir, la utilización de artefactos de hardware que tienen sus propios sistemas de conexión, todos esos programas que hacen a complementar al sistema en su funcionamiento se deben poner a punto en esta actividad dentro de la implementación del sistema. Entonces, muy sintéticamente, implantación incluye la implementación y la implementación habla de tres actividades: poner a punto las tecnologías de comunicación, poner a punto las estructuras de bases de datos y poner a punto todos aquellos programas o aplicaciones de software que necesariamente hacen a el correcto funcionamiento de nuestro sistema. Un poquito en detalle. Cuando hablamos de las tecnologías de comunicación, hablo que en general la mayor parte de los sistemas en la actualidad se diseña, se planea pensando en que van a funcionar en red. Eso significa de que dentro de una estructura de red va a haber una comunicación, ya sea entre los sistemas o bien entre otros recursos, incluyendo recursos de hardware, que me van a permitir, en este caso, el compartimento de elementos entre equipos. Dentro de esta primera actividad de la etapa de implementación, necesito armar o estructurar la red. Se acordarán que en uno de los trabajos prácticos primeros, ustedes tenían que establecer todas las actividades o enumerar todas las actividades en un proyecto de sistemas que tuviese que ver con el armado de una red de computadoras. Era para una escuela o para una sala de informática y entonces necesitaba ver de qué manera se iba
primero realizar la conexión, si va a ser alámbrica o inalámbrica, y a su vez en el medio, ¿sí?, la configuración de los equipos para poder compartir los recursos. En ese contexto agregamos el concepto de topología. ¿A qué se refiere la topología en una red? La topología se refiere a la forma en que esa red va a poder compartir, a la forma en que esa red se va a conectar con las otras terminales para compartir los recursos. Y existen 3 formas diferentes, cada una de ellas con sus ventajas o con sus inconvenientes, que son las más conocidas. Por el otro lado, son las más simples, ya que en la actualidad las redes respecto de su topología suelen ser híbridas, es decir, mezclan diferentes formas. Respecto de las formas más comunes, las formas más conocidas son la topología en estrella, la topología en anillo y la topología con forma de bus. La topología con forma de estrella establece de que todas las computadoras se vinculan alrededor de una computadora central. Si ustedes ven el dibujito en una red estrella, yo tengo una computadora en el medio y todas las otras computadoras, como si fuesen las puntas de una estrella, se conectan a esta computadora central. Podemos decir entonces de que esta computadora central centraliza toda la información y al mismo tiempo arbitra la compartición de recursos. Este modelo se suele conocer como cliente-servidor, en donde hay un servidor ubicado centralmente y enganchado a este servidor están todos los clientes que demandan un servicio de software o un servicio de hardware. Esta topología la construyen a la lista. Ustedes tienen una materia que se llama, creo que todos ya la han aprobado, arquitectura de computadoras, y en esta materia arquitectura de computadoras probablemente hayan visto cómo es el armado o la estructuración de una topología de este tipo. También a estas computadoras que están ubicadas, podríamos decir, en las aristas de los rayos de la estrella, se las conoce como en el nombre de terminales. Por lo tanto, puedo hablar de clientes y puedo hablar de terminales. ¿Qué características tiene esta topología o esta forma de organizar las tecnologías de comunicación? Toda la información está ubicada en este nodo central, al que llamamos servidor. Este nodo central es el que se comunica con las diferentes terminales, permitiendo o no compartir recursos y al mismo tiempo estableciendo jerarquías o prioridades de acceso a esos recursos. Si el servidor se cae, si el servidor por algún motivo deja de funcionar, como por ejemplo lo que nos ha pasado en la estructura Moodle, todos los clientes no pueden llevar a cabo las actividades. Todos los clientes demandan un servicio de hardware o de software y se ven ante esa requisitoria o esa demanda de servicio en la situación de que no hay respuesta. ¿Por qué? Porque el servidor no está funcionando o el servidor se ha caído. Esta situación genera un montón de inconvenientes. Esos inconvenientes están dados en que se para el normal funcionamiento o el normal desenvolvimiento del sistema y por lo tanto el sistema pierde su efectividad. La segunda de las topologías más utilizadas es la topología en forma de anillo. Es la segunda gráfica que tienen ubicada en la diapositiva y en donde no hay un nodo central, no hay un nodo servidor, sino que más bien las computadoras se conectan entre sí. Todas las computadoras tienen el sistema completo o el sistema en partes y entonces en la compartición de recursos, tanto de hardware como de software, se sigue esta estructura encadenada en forma de anillo. La computadora 1 le pide a la 2 le pide a la 3 le pide a la 4 y así sucesivamente. Y la 4 le vuelve a pedir a la 1.
El recorrido, es decir, el sentido en el recorrido es uno solo, como si fuese una lista simple encadenada. No es que puedo avanzar y retroceder. Y normalmente sigue siempre el hilo o el sentido de las agujas del reloj, es decir, hacia la derecha. Eso hace entonces que no haya tantos inconvenientes, aparentemente, como en el caso de un sistema del tipo cliente-servidor, tal como lo presenta la topología en estrella. En este caso, si uno de los equipos, por algún motivo, entra en mal funcionamiento, por lo tanto se desconecta de este anillo, el resto puede seguir funcionando, siempre y cuando no se necesite o siempre y cuando no se requiere información de ese nodo que se ha caído o que ha dejado de funcionar y por lo tanto ha perdido su conexión. ¿Qué es lo que se hace en la parte de arquitectura? Cuando un nodo, en el caso del anillo, sale de funcionamiento, se trazan lo que se denominan gateways, o en todo caso puentes, bridges, que les permiten unir transitoriamente a los dos equipos que se encuentran conectados por el equipo que acaba de salir en desuso. Esta topología es mucho más interesante que la topología de tipo estrella, pero tiene la gran desventaja de que en muchos casos la información no está centralizada y al no estar centralizada puede llegar a caer en la falta de control de lo que sucede en cada uno de los equipos. Por el otro lado, el tiempo para acceder a la información a veces es mucho más lento o produce tiempos de delay que no son muy aceptables o muy graciosos de ver en el caso de los que utilizan esta topología. La tercera de las topologías emplea un canal, emplea un bus. Ese canal conecta a las computadoras y hace entonces de un camino comunitario entre los diferentes eslabones o nodos que conectan a los diferentes equipos. No hay un servidor, como en el caso de la topología de tipo estrella, y tampoco se producen las posibilidades de que si cae un nodo, como en el caso de una red anillo, se pierda la conexión con el resto de las computadoras, con el resto de los nodos. La topología de tipo bus es una de las topologías más empleadas y un poco ¿sí? es la que se utiliza en la actualidad para mantener la eficiencia de los sistemas que están involucrados. Este trabajo ¿sí? es el que entonces nosotros tenemos que hacer en el momento de ir con nuestro sistema a la organización a instalar nuestra versión de creatividad. ¿Me siguen hasta acá? ¿Van conmigo? ¿Qué más tengo en esta presentación o en esta diapositiva? Además de estar explicados cada una de las distintas topologías, se agrega en un párrafo la situación en donde las topologías se pueden mezclar entre sí, es decir, no son excluyentes en cuanto a la forma en que se organizan los equipos, y eso hace que en muchos casos se piensen en tecnologías híbridas, mezclando, por ejemplo, una topología anillo con una topología de tipo bus, o bien una topología bus respecto de o con una topología de tipo anillo. Segunda de las actividades, cuando hablamos de la implementación de un sistema de información, más allá de establecer cuáles serán las tecnologías de comunicación, veamos entonces ahora el tema de las bases de datos. ¿Qué es una estructura de base de datos? Fundamentalmente, una estructura de base de datos se compone de un programa conocido con el nombre de gestor de base de datos que vincula a diferentes archivos conocidos como tablas.
Esta relación de conjunto y de organización en el manejo se conoce como sistema de gestión de base de datos. En un sistema de gestión de base de datos, ¿sí?, hay dos tipos de usuarios. El usuario que simplemente utiliza la base de datos para realizar una consulta y el usuario que, a modo de backstage, crea, genera, gestiona e incluso puede editar y modificar los elementos de una estructura de base de datos. Desde el punto de vista del analista de sistemas, ustedes van a ser gestores de las bases de datos. Son los creadores de la estructura de base de datos. Y a su vez, ese rol de creador les da la posibilidad de intervenir cuando sea necesario y no se puede hacer desde el rol de usuario. El usuario solamente puede consultar, pero en muchos casos sucede que la base de datos se corrompe, que la base de datos necesita corregir un registro o un dato muy puntual, que la base de datos necesita agregar o eliminar un campo. Para eso está la versión del analista de sistemas, encargado de manejar o de gestionar las estructuras de base de datos. Dentro de una estructura de gestión de base de datos hay dos componentes sumamente importantes: el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de consulta, o conocido como manipulación de datos, abreviados con el nombre de DLL y de ML. El lenguaje de definición de datos tiene como objetivo precisamente la creación de las tablas que forman parte de la estructura. Es lo que nosotros conocimos en alguna oportunidad como el diagrama relacional. ¿Qué es lo que hace? Establece quiénes van a ser los campos, qué características van a tener desde el punto de vista de tipos de datos esos campos, y establece a su vez el grado de cardinalidad entre las diferentes relaciones que comparten las tablas. Si yo estoy utilizando, por ejemplo, una aplicación muy sencilla como Access dentro de la suite de Ofimática permite la generación de estructuras de base de datos. Tiene una vista, porque así se la conoce, como la vista de diseño, en donde lo que hago es confeccionar las tablas. Y en las tablas van colocados no solamente los nombres de los diferentes campos, sino también los tipos de datos de esos campos y a su vez las relaciones vinculadas con la cardinalidad. A través de, o teniendo en cuenta el lenguaje de definición de datos, DLL, podemos entonces pensar en o acceder a lo que se conoce como el lenguaje de definición de vistas, más sintéticamente BDL. ¿Qué es lo que permite el lenguaje de vistas? Gráficamente observar cómo las tablas se articulan o se vinculan entre sí a través de la cardinalidad. Entonces, más ordenándonos, cuando hablamos de base de datos o de gestión de base de datos, tenemos que pensar en dos lenguajes. El lenguaje conocido con las siglas de DL, que se denomina lenguaje de definición de datos, y el lenguaje conocido con las siglas de ML, que se conoce como el lenguaje de manipulación de datos. El de DL, a su vez, contiene al lenguaje de vistas, o abreviado BDL. Cuando hablamos del lenguaje de manipulación de datos, el lenguaje DML es una partecita o es un módulo que a mí me permite crear o generar registros en las tablas. Anteriormente lo que hacía era crear la estructura, ahora lo que hago es rellenarlo. Con el lenguaje de gestión o manipulación de datos, DML, relleno las tablas. Por eso, en la definición dice que el lenguaje DML tiene como objetivo crear, modificar, recuperar y eliminar registros a partir de la creación del DDL. Un
sistema de base de datos, conocidos como en inglés DBMS, tiene entonces al DDL por un lado y al DML. El DDL está conectado con el BDL, o conocido como el lenguaje de vistas, ¿sí? Y lo que hace o me permite desde el DDL es crear la estructura de la base de datos. El DML, por otro lado, me permite incorporar elementos desde la versión o desde la visión de analista, me permite incorporar elementos a las tablas. La tercera de las actividades que involucra la implementación del sistema está relacionada con, como les decía anteriormente, la inclusión de todos aquellos pequeños bloques de código que son necesarios respecto del correcto funcionamiento de nuestro sistema. Un poco recién lo dijimos, el sistema operativo, aquellos diferentes pequeñas librerías para hacer funcionar el hardware. Piensen que si voy a emplear un lector de barras, necesito los correspondientes drivers, ya no se utilizan más los drivers, pero estos pequeños complementos para lograr que el sistema reconozca, que el sistema pueda reconocer al dispositivo que está conectado. Si voy a utilizar una impresora, la situación es muy similar. Desde el punto de vista del sistema operativo, habrá un reconocimiento, pero desde el punto de vista de mi sistema desarrollado, por ejemplo, en PHP o Java, deberá también haber un reconocimiento, y en ese proceso de validación es en donde intervienen estos pequeños bloques de código necesarios de incorporar o necesarios de estabilizar, hacer compatibles para mi sistema. Entonces, tratando de organizarnos otra vez, la implantación abarca la implementación. La implementación contiene la puesta a punto de las tecnologías de comunicación, la puesta a punto de las bases de datos y todo aquello relacionado con los programas o aplicativos que acompañan o que van a ser parte de mi sistema. ¿Se fue entendiendo hasta acá? ¿Sí? ¿Se fue entendiendo todo este panorama? Entonces, teniendo un poquitito esta información, empezamos a pensar en cuáles son las diferentes características que debo prever en el momento de la instalación, o en el caso general de llevar mi sistema terminado para incorporarlo a la organización y a partir de ello hacerlo funcionar. El funcionamiento abarcará o trae aparejado otras actividades que están vinculadas a la organización o a la empresa propiamente dicha. Hasta acá vamos a ver las primeras actividades. Vamos a ver que a partir de las siguientes diapositivas se incorporan o ya aparecen los diferentes tipos de prueba. Tipos que lo vamos a ir analizando en nuestra próxima clase, en nuestra próxima sesión. Así como vimos hasta acá, cortito y con bastante sinteticidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sé que por ahí pueden estar todos conectados, pero sí callados o haciendo otra cosa. Así que en el medio tienen el material y a su vez cuando podamos recuperar el uso de internet, y tienen también ahí los materiales para poder subir. Para los que quieran la grabación de esta pequeña explicación, se las voy a subir, se las voy a procesar y las subo a modo de enlace en el aula junto con el resto de los materiales. Gracias, Stephanie, por contestarme, ¿sí? Por lo menos es la que estaba prestando atención o sonó la campana, así que gracias. Estamos entonces conectados y cualquier cosa, cualquier duda del trabajo práctico, la volvemos a plantear el jueves que viene en nuestro próximo encuentro.
Bueno, profe. Gracias, Fabián. Gracias, Julián. Me parece muy respetuoso que hayan podido cerrar la clase de hoy con un saludo. Estamos en contacto entonces y detengo la grabación y a partir de eso viene el